Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer enorme para mí estar acá en este evento con semejante panel de prestigiosos profesionales. Marcos, Tomás, Leco que lo veo con una sonrisa porque ganó Racing el otro día, así que hoy va a estar un poco más optimista de lo normal. Gracias a la Fundación 180 por la invitación. La verdad que es un placer para mí dentro de aportar mi granito de arena haciendo lo que me gusta, que es hablar de mercados, debatir de mercados. Así que, y de paso poder ayudar obviamente a la misión que tiene esta fundación, que es espectacular. Así que agradezco a los patrocinadores, a los que me invitaron y a todos los que hacen posible este evento. Sin más, vamos a ir a lo que es la charla de hoy, ¿sí? La idea es, yo la quiero estructurar de la siguiente manera. Había pensado 5 ejes. Típico análisis top-down, vamos a arrancar por la macro, vamos a ver cómo está el mundo lleno de desafíos, recién lo comentaban ahí, tensiones geopolíticas, problemas de crecimiento, inflación pegajosa que todavía no se termina de ir, países con problemas de sustentabilidad de deuda, países centrales donde se debate la sustentabilidad de deuda, algo relativamente nuevo para nosotros. Así que primero vamos a abordar los temas globales desde un punto de vista macro, luego vamos a ir a... Si hablamos de temas globales, hablamos de desempleo, hablamos de crecimiento, inflación, vamos a ir a los bancos centrales, vamos a hablar sobre las últimas novedades de lo que es la institución más importante del mundo económico, que es la Reserva Federal. Este mes hubo muchas novedades al respecto, así que vamos a hablar un poco de eso. Luego vamos a pasar a un panelcito de renta fija, donde vamos a hablar de oportunidades en este asset class, de bonos, de todo tipo de... Vamos a ver qué están viendo acá los panelistas sobre eso. Luego, obviamente, pasamos a la parte que a mí más me gusta, renta variable. Vamos a hablar de una renta variable que, en términos de evaluaciones, no para de hacer máximos históricos. ¿Está caro? ¿No está caro? ¿Hay burbuja? ¿Se justifican las evaluaciones? ¿No se justifican? Miren, les tiro un datito que ayer leí y me voló la cabeza, hablando de evaluaciones y hablando un poco de burbujas y bueno, todas las cosas que dicen. En Estados Unidos hoy se gasta más dinero o se invierte más dinero en data centers que en edificios de oficinas, ¿sí? O sea, hoy el real estate son data centers. El CAPEX no son ladrillos, sino son chips de silicio. Las rentas no son una renta de una habitación o de una oficina, sino que van a pasar a ser minutos o horas de procesamiento de cómputo. Así que la verdad que hay mucho para hablar de este tema. A mí me encantaría tener, no sé, 10 horas para hablar de estas cosas, pero el tiempo es cortito, así que vamos a arrancar rápido. Y por último, bueno, obviamente que todo esto que hablamos tiene que decantar en algo. Ese algo que va a decantar es en asset allocation o propuestas de portafolio. No pido que sean demasiado, digamos, no me pido que me encuentre en la próxima Google de los próximos 10 años, pero vamos a hablar un poquito de qué están viendo, si hay que hacer la plancha, si no, si hay que ser un poquito más agresivo. Dónde están poniendo los huevitos en las distintas canastas. Así que para arrancar, sin más, esa es la propuesta. Espero que se diviertan, vamos a hablar de mercado, vamos a intercambiar ideas, que eso es lo más lindo. Así que, Marcos, arranco por vos. Vamos a empezar por la macro, una macro llena de desafíos. Parecía que este año arrancaba bien, luego empezaron las tensiones comerciales, arrancó el Liberation Day, que parecía que todo se iba al demonio, después más o menos se arregló, pero la data todavía no es muy sólida como para sacar conclusiones. ¿Cómo la estás viendo? Bueno, hola, ¿me escuchan? Bueno, muchas gracias antes que nada a la Fundación 180 y a Petrini Valores por la invitación. Siempre un gusto estar acá. A ver, nosotros pensemos así, los argentinos estamos acostumbrados a un flujo de noticias así como violento, entonces lo que está pasando afuera es como que fuera una cosa así, digamos, de poca monta, vamos a poner así, pero para lo que es el mundo desarrollado, el flujo de noticias que estamos viendo a partir de la nueva presidencia de Trump es inusitado, vamos a poner así. Y yo creo que lo primero que tenemos que entender es que esto no es una anomalía del inicio del gobierno, sino que yo lo tomo como que es una característica de lo que va a ser la segunda presidencia de Trump. Es decir, si podemos ver con el tema de tarifas un poquito de que ya se haya calmado, pero no creo que sea el fin del tema de las tarifas y no creo que sea el fin de las iniciativas de Trump porque es una forma de ejercer el poder. Es una forma de ejercer el poder donde claramente él va atacando distintas
fuentes de poder que se le oponen. Lo de los aranceles, yo muchas veces hay que entenderlo no solamente desde el punto de vista económico, sino como una forma de ejercer el poder, que las empresas vayan a hacerle lobby, que los países vayan a hacerle lobby. Ahora ataca a las universidades, el próximo estamos ya en el ataque a la Reserva Federal. Creo que lo que tenemos que entender es que esta volatilidad de las noticias y de las noticias económicas va a ser una característica del sistema, no una anomalía del inicio del gobierno. Esto es lo primero. Entonces, ante esa característica y ante esa volatilidad de los datos que vemos y esa volatilidad de las noticias que vemos, yo la postura que tomo es que uno tiene que tomar como una idea de decir, bueno, de fondo, ¿qué hay de fondo detrás de todo esto? ¿Qué hay de fondo para la economía, para la macro detrás de toda esta volatilidad de números, de anuncios, etcétera? Y uno tiene que tomar una postura, obviamente la postura nunca es inamovible, pero es como para decir una guía que uno después la puede ir cambiando, pero yo tengo que tener una guía de hacia dónde vamos. Y yo creo que hacia dónde vamos es una economía que se desacelera muy fuerte, no digo entrar en recesión, pero sí una economía de Estados Unidos que se desacelera muy fuerte y que termina con una inflación relativamente elevada para lo que es Estados Unidos. Y me voy a explicar. Porque al final las características de este esquema económico nuevo son un fuerte aumento del proteccionismo. Pensemos, por más que vos decís ya se calmó, pero se calmó a un nivel de aranceles. El arancel promedio de Estados Unidos era menos del 3% cuando empezó la presidencia de Trump. Hoy estás en 15%. Efectivo es un poco, digo, efectivo es la recaudación de la aduana dividido la cantidad de importaciones, estás por ahí por debajo de eso, pero es muy elevado. La recaudación de aduana de Argentina comparado con las importaciones es 14%. El arancel efectivo en Estados Unidos ya estás arriba de 10%. O sea, es un shock muy importante sobre la economía global, no solamente la de Estados Unidos, sino la economía global. Número uno, es decir, vas a un impacto. Esto ya está teniendo un impacto moderado, pero está teniendo un impacto en precios. Vamos a una desaceleración por la incertidumbre económica y por un mercado laboral que está atacado. Piensen que la otra política de Trump es la de la inmigración. En este momento se estima que hay inmigración neta negativa. Comparemos con la presidencia de Biden. En la presidencia de Biden, voy a hacer el caso exagerado, pero es prácticamente toda la creación de empleo fueron inmigrantes durante la presidencia de Biden. Hoy no solamente que el flujo marginal se cortó casi a cero, es decir, de inmigrantes que entran, sino que están echando un montón de gente. Están echando sobre todo los que recibieron visas venezolanos, etcétera, visas como una especie de asilo, no me acuerdo el nombre del programa específico. Entonces, básicamente tenés un mercado laboral que hoy por hoy la tasa de desempleo no sube, pero que está estancado. Es decir, las empresas no echan mucho, pero no crean mucho. Esto se ve claramente cuando vos ves el dato de lo que llama, vieron que ellos tienen el dato de claims, de requisitos de seguro de desempleo, y después que es el semanal, los nuevos son los nuevos, y después los que piden varias semanas seguidas. El de varias semanas seguidas sube. Entonces, bueno, básicamente tenemos un mercado laboral que está estancado, yo diría. Y lo tercero es una política fiscal que, bueno, con algunas dudas, porque obviamente lo de los aranceles les genera algo de ingresos, pero que este Big Beautiful Bill básicamente le genera un déficit fiscal de 3 trillones de dólares a lo largo de 10 años. Entonces, bueno, básicamente tenemos una política fiscal que al final, digamos, va a ser con un déficit fiscal alto, te lo voy a poner así. Entonces, esas me parece que son las características generales. Entonces, es una economía que, como te digo, con estas características y con esta incertidumbre, acuérdense que la incertidumbre es la gran enemiga, nosotros acá lo entendemos muy bien, la gran enemiga de la inversión. Es decir, vos querés hundir capital y no sabés cuáles son las condiciones, digamos, de tu sector, básicamente lo que haces es esperás para tomar decisiones. Excepto, obviamente, en este sector, ¿sí?, que es el de inteligencia artificial, que va por otro carril, va por un carril, digamos, de una revolución tecnológica muy grande, y eso sí está avanzando fuerte. Entonces, ahí está, digamos, uno puede ya ir sacando algunas conclusiones, digamos, inclusive para lo que es el impacto en los mercados. Uno está con una Reserva Federal que tiene un dilema en su mandato. El mandato de la Reserva Federal tiene 2 mandatos, es básicamente estabilidad de precios y pleno empleo, vamos a ponerlo así. Típicamente en un ciclo normal los 2 mandatos están alineados. Si, típicamente la economía está muy fuerte, la demanda está muy fuerte, la inflación está alta, tengo que subir tasa. O la economía está muy débil, entonces la inflación está baja, tengo que bajar tasa. Ahora vos tenés una inflación que está subiendo,
¿sí? Cuando uno mira las medidas subyacentes, etcétera, están todas alejándose del 2%, que es la meta de la Reserva Federal. O sea, no es una gran inflación, pero es una... los bancos centrales del mundo que hacen inflation targeting se toman la meta, el numerito de la meta muy seriamente, ¿no? Entonces se está alejando de esa meta y al mismo tiempo una economía que se desacelera, se está desacelerando, yo diría, más despacio de lo esperado en cierto sentido. Los últimos datos de consumo en particular han sido buenos, pero sí, cuando uno mira las proyecciones, yo miraba ayer, por ejemplo, JP Morgan tiene proyecciones de crecimiento debajo de 2% tanto para este año como para el año que viene, comparado con 2,8% del año pasado, por ponerte una economía que se acelera. Entonces está este dilema. Hasta hace poco este dilema lo resolvían diciendo, parecían que privilegiaban la inflación, el mantener las expectativas de inflación ancladas. Cuando vino la revisión del dato de empleo, hace poco el Bureau of Labor Statistics, que es como el INDEC local, hizo una revisión muy grande de los datos de creación de empleo para abajo y lo que mostró es, como les digo, un mercado laboral que crea muy pocos empleos, crea 27.000 empleos en promedio en los últimos meses. Entonces, eso lo llevó básicamente a la Reserva Federal a revisar y bajar la tasa y señalar básicamente a través de las posturas de los miembros de la Reserva Federal en un documento que publican, que es un resumen de sus proyecciones, señalar más cortes para adelante. Y esto en el medio con Trump atacando a la Reserva Federal, intentando meter gente más débil. Entonces, yo creo de nuevo que vamos, para mí, más allá del ruido, vamos a una economía de Estados Unidos que se desacelera, vamos a una inflación que no vuelve a la meta, vamos a una curva empinada, una curva donde la Reserva Federal baja algo más la tasa, no sé si será todo lo que está señalizado y yo creo que Powell no quiere bajar tanto la tasa, pero sí algo de bajas hay. Si Trump logra, digamos, intervenir más en la Fed, sí vamos a ver tasas más bajas. Y la parte larga de la curva, ¿sí? La parte larga de la curva, vamos a poner 10 años, sí todavía, digamos, relativamente alto, por dos razones. Una, por la mayor incertidumbre que hay sobre la inflación adelante, eso requiere un premio, que te paguen un premio por estar en un bono que no está indexado. Y el segundo, por un déficit fiscal muy grande que requiere básicamente un financiamiento, una emisión de deuda muy grande. Y lo último, y con esto ya termino, un dólar que de mínima se mantiene débil, que no se vuelve a fortalecer. Piensen, el dólar estaba a 1,02, 1,03 contra el euro a principio de año, está a 1,18, 1,19. Yo creo que esto viene para quedarse porque la forma que yo tengo de pensarlo de la debilidad del dólar es Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy grande, necesita que alguien lo financie y el extranjero dice, los fondos de inversión extranjeros dice, yo te financio, pero para entrar dame una moneda más barata para que yo a lo largo de la vida del bono básicamente gane en parte con la apreciación de la moneda. Entonces yo creo que esto como te digo, es mi guía, mi ancla para pensar toda la volatilidad. Obviamente las cosas no son inmóviles, lo de inteligencia artificial es algo que hay que pensarlo en el tema de crecimiento, cómo le pega, pero es mi guía para pensar en definitiva hacia dónde va la economía y por lo tanto también los mercados. Gracias, Marcos, muy interesante, la verdad. Para introducir el próximo eje me quedo con tu palabrita de la que usaste, dilema, ¿no? Tenemos acciones en máximos históricos, los precios de la vivienda en máximos históricos, el precio del oro en máximos históricos, Bitcoin máximos históricos, oferta monetaria en máximos históricos, la deuda de los países en máximos históricos, una inflación que desde el 2021-22 promedia el 4%, ahora 3%, pero sigue muy alejada de lo que es los objetivos de la Reserva Federal. Entonces, ante este escenario y con una Reserva Federal que te está diciendo que va a bajar las tasas, te puso un escenario bastante dovish, si se quiere, por lo menos esa fue mi primera lectura. Ayer leí algo que publicaste que te parecía a vos no tan dovish, digamos. Por lo cual, explícame un poco eso, explícame un poco este dilema, ¿no? De que todo vuela, de que los precios están recontrainflados, pero vienen baja de tasas. Bueno, buen día a todos. Primero que nada, muchísimas gracias a la Fundación por la invitación. Es un placer estar acá, compartir este panel, compartir esta charla, así que ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Respecto de lo que vos hablabas, Franco, antes de meterme en el tema de la Fed, sí quería hacer un comentario breve, porque vos hablabas del S&P en máximos históricos, el oro en máximos históricos, el Bitcoin también cerca de los máximos. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? Y ayer en particular leí una nota de Bloomberg que
a mí me corrió un poquito de escalofrío por la espalda, porque había como una cita sobre el final es todo un punteo de cosas que está pasando en el mercado, y sobre el final había una cita que decía, no puedo recordarme quién fue la persona, y no quiero quemar a ningún banco, nada, pero algo así como que le decían, ¿cuál es el mayor riesgo que veían los analistas? Porque lo que estamos viendo es que todo ralea y que los riesgos que van apareciendo, el mercado los va sorteando de manera exitosa. Y él dijo que la frase que más le gustaba decir es que el riesgo más importante para que esto caiga es que venga un meteorito. Y yo decía, bueno, si estamos navegando sobre esas aguas con valuaciones tan altas, lo que termina pasando es que los inversores al final estamos mucho más vulnerables. Porque si estamos todos confiados, porque vos decís todo de las valuaciones, a mí me gustan mucho también los spreads corporativos y de deuda soberana. La deuda emergente, si vos mirás una serie de los últimos 25 años, está en el percentil 10. O sea que el 90% de las veces en los últimos 25 años tuviste un premio por estar en deuda emergente mayor que el nivel actual. En la deuda corporativa high yield de Estados Unidos, o sea lo que es W-, está en el percentil 4. El S&P está en máximos históricos. Entonces, para mí el primer mensaje es, tengamos cuidado, porque estos son los momentos donde los inversores están vulnerables producto de que las valuaciones están altas. Pero también en finanzas es verdad que muchas veces decimos cheap for a reason, muchas veces esa frase la he escuchado con Argentina, y en este caso tal vez podría ser al revés, caro por algún motivo. Bueno, ¿cuál es el motivo que hace que todas las valuaciones estén caras? Bueno, esto siempre es un juego de expectativa contra realidad, y la expectativa que había en abril con el Liberation Day es que se rompía el mundo, básicamente. Yo recuerdo que en aquel momento la gente de Schroders de Londres hacía proyecciones respecto a lo que podía pasar con los aranceles, y la cuenta más o menos rápida que hacían era, cada 10 puntos que subía la tasa efectiva de aranceles, la economía global se desaceleraba 0,5 puntos y la inflación subía 1%. El peor escenario era que con las tasas recíprocas vayamos a 35%. O sea que el mundo se desaceleraba 1,5 puntos porcentuales. Por suerte fue mucho menos que eso. Vimos 7 días después del Liberation Day que Trump comenzó a dar las prórrogas, y cuando llegó el 9 de julio, perdón, el 4 de julio, no, sí, el 9 de julio, bien, dio una prórroga más porque era efectivo a partir de agosto. En definitiva, todo eso cementó las bases para decir, bueno, esto no se va a romper. La actividad económica, que bien como decía Marcos, en el primer semestre de este año desaceleró fuerte, ahora parece que está subiendo y de manera muy contundente. El Nowcast de Atlanta, por lo menos el último dato que vi yo, proyecta que este trimestre creció al 3% trimestral anualizado, con lo cual serían 2 trimestres consecutivos con un crecimiento mayor que el de los que veíamos el año pasado, teniendo en cuenta el arrastre estadístico del primer trimestre, ¿no? Pero en tal caso, cuando el mercado dejó de enfocarse en lo que era la guerra comercial y volvió a enfocarse en el crecimiento económico, volvió a poner el foco en la inteligencia artificial, y ahora casi que lo único que importa en la presentación de balances es vos qué haces con la inteligencia artificial. Básicamente las empresas tienen que explicar si producen algo que pueda servir para la inteligencia artificial, si van a invertir en algo que utiliza la inteligencia artificial, o esa herramienta cómo la van a utilizar para mejorar sus negocios. Entonces, yo siempre, y hay una frase que repito hace bastante, es que para mí la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva, capaz de generar una revolución tecnológica como fue Internet en los 90. Lamentablemente, y a pesar de que Internet logró generar esa revolución, tuviste la burbuja .com. Entonces, creo que no son eventos excluyentes, y desde ya, por favor, el mensaje no es que estamos en una burbuja, no estoy diciendo eso, pero sí que hay que manejarse con mucho cuidado, porque las valuaciones, tanto de las acciones como en la curva soberana, están descontando escenarios bastante distintos, pero sobre todo escenarios que son tal vez extremos o bastante optimistas. Yo, por ejemplo, un cálculo que siempre me gusta hacer es, si yo agarro el price earning de las compañías, está arriba de 22 veces. Si uno da vuelta ese ratio, uno lo transforma en una tasa. Es cuánto te genera de ganancias invertir en el principal índice accionario. Y eso te da 4,8 aproximadamente, contra una tasa real a 10 años, por ejemplo, que está en 1,8. Ese diferencial es lo que yo llamo el equity risk premium, lo que se llama equity risk premium, porque es, si en lugar de ir a renta fija voy a renta variable, que es más riesgoso, me tenés que dar algún premio. Ese premio está en los niveles más bajos desde 2003.
¿Qué quiere decir esto? Que para que valga la pena hoy invertir en el índice accionario, tenés que esperar que el crecimiento económico de Estados Unidos acelere respecto de lo que estamos viendo. Y a grandes rasgos, lo que yo veo es que Estados Unidos debería crecer, según estos precios, al 3% interanual los próximos 10 años, que es sustancialmente mucho más alto que los últimos 15, como para convalidar estas valuaciones altas. ¿Se puede dar ese escenario? Sí. Pero creo que lo importante o el mensaje que yo trato de transmitir es hay que estar consciente de las expectativas que uno está poniendo en precios hoy al convalidar. Y por último, y para cerrar con el tema de la Fed, yo lo que hablaba era esto. Un poco Marcos lo comentaba. Hoy tenés el desafío de que los objetivos de la Reserva Federal, los mandatos, están divergiendo, porque el empleo se está deteriorando y la inflación está acelerando, siempre hablando de niveles relativamente bajos. La inflación interanual en 3%, 3,1%, aunque acelerando, el desempleo en 4,3%, si no me equivoco, niveles históricamente bajos, pero están divergiendo, sobre todo, creo que asustó mucho al mercado la corrección de datos de empleo que mencionaba Marcos, porque cuando sale el dato de empleo de julio en agosto, nos enteramos que se habían creado 260.000 nóminas menos de las que originalmente se habían informado. Entonces ahí fue como el primer llamado de atención, porque el mensaje hasta julio era el mercado está resiliente. Bueno, no estaba tan resiliente como uno esperaba. Entonces en ese contexto, y partiendo de la base de que la Reserva Federal tiene una tasa que hoy está en terreno contractivo, porque la tasa neutral de largo plazo, según la Reserva Federal, es 3%. El rango de la tasa hoy está en 4,25, con lo cual todavía hay espacio para que la Reserva Federal normalice, que es un poco el proceso que estamos viendo en los principales bancos centrales del mundo. Este proceso de normalización de tasas, donde después de la pandemia, la aceleración inflacionaria, la fuerte suba de tasas, ahora están convergiendo desde arriba para abajo hacia el nivel neutral, salvo Japón, obviamente, que es de abajo para arriba. Pero en definitiva, en ese contexto, la Reserva Federal tiene margen para bajar un poco la tasa para normalizar. El problema para mí está en que cuando uno mira la revisión de proyecciones de la Reserva Federal, corrigió al alza el crecimiento económico, corrigió al alza su expectativa de inflación para los próximos años y corrigió a la baja el desempleo. Es decir, que las variables se movieron en la dirección de más tasa, no menos tasa. Por eso yo digo que para mí fue un recorte hawkish, porque fue un recorte para decir, bueno, bajo la tasa para ayudar a un mercado laboral que hoy luce débil, pero ojo que hacia adelante yo no voy a bajar tanto la tasa, porque todavía veo riesgo inflacionario y además veo un crecimiento económico que tal vez ameritaría más tasa, no menos. Con lo cual, ese es el punto de partida de la Reserva Federal. Antes de la reunión, la Reserva Federal decía, de acá a diciembre de 2026, yo voy a bajar la tasa en 75 puntos básicos. El mercado esperaba 150. Ahora la Fed te dice, voy a bajar 100. Ya bajé 25, voy a bajar 75 más. Y el mercado te está diciendo, bueno, yo quiero 125, tal vez 150. El mercado está descontando más baja de tasas de lo que la Reserva Federal te está poniendo en el escenario base. Y lo que yo digo es, perfecto, pero si uno convalida esas expectativas, de fondo lo que estaría esperando es que o la inflación baje respecto del target de las proyecciones de la Fed, o que el desempleo suba respecto a las proyecciones de la Fed, y eso haga o amerite a que la Fed tenga que bajar tasas más rápido que su escenario base. Esa es un poco mi lectura y de ahí de decir, fue un recorte hawkish. Bajo la tasa, pero ojo, que voy a ir más gradual de lo que vos estás poniendo en precios hoy. Perdón por la extensión. No, está perfecto, Leco. La verdad, un placer escucharte siempre. Antes de pasar al siguiente tema, quiero hacerte una preguntita cortita. ¿Son exageradas por ahí las preocupaciones sobre la sustentabilidad de la deuda de los países centrales, sobre todo? Por ahí hemos tenido al principio de año, ahora la verdad que luce un poco más tranquilo, pero hemos tenido al principio de año algunos sobresaltos en algunas curvas, sobre todo en la parte larga, Japón, Reino Unido, un poquito de Estados Unidos. ¿Tiene algún, digamos, criterio eso o es más bien un susto y digamos, algo pasajero? ¿Cómo estás viendo eso? Mira, es una discusión que obviamente tenemos internamente. Yo tiendo a pensar de que si bien lo fiscal puede tener algún impacto, creo que termina siendo algo menor relativo a otras variables. Dicho de otra manera, yo tiendo a pensar la curva sobre Estados Unidos que se mueve mucho más por variables reales que por
decisiones de política fiscal. En tal caso, a mí el aumento del déficit fiscal de Estados Unidos y el aumento potencial de la deuda hacia adelante, creo que puede llegar a impactar más por el lado de generar más inflación de la esperada y que en tal caso ahí esté el premio en la curva y no tanto un premio porque la deuda de Estados Unidos no pueda ser sostenible. La realidad es que creo que desde que me metí en el mundo de finanzas y creo que hasta el día que decida dejar de trabajar en finanzas, creo yo que no va a haber un problema de deuda en Estados Unidos, porque si llega a pasar eso, hay que tirar todos los libros, básicamente. Hay que volver a empezar y rearmar todos los modelos de evaluación. A mí lo que me pasa en particular en Estados Unidos es que uno mira los niveles de deuda sobre PBI, hoy a más o menos en 123, 124%, y uno dice, bueno, niveles históricamente altos, los niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial. Uno se da vuelta, mira Japón, niveles de deuda arriba de 200%. Entonces, en Estados Unidos lo que termina pasando es, estamos cerca de empezar a entrar en terreno desconocido, pero me cuesta mucho pensar o analizar a la curva soberana de Estados Unidos en términos de lo que es el déficit fiscal y una potencial problema de deuda. Creo yo que influye mucho más, y por lo menos así lo muestran, creo yo, los datos cada vez que se conocen, el dato de empleo y el de inflación. Influye mucho más cómo se mueven esos datos, qué puede llegar a hacer la Reserva Federal a partir de esos datos, qué puede pasar con el crecimiento económico y a partir de ahí cuál puede ser el premio que uno le ponga a la parte larga de la curva. Entiendo que, no quiero minimizar el tema, pero para mí el tema de la sostenibilidad de la deuda, el tema fiscal y esos temas en particular terminan emergiendo cuando no tenemos nada para discutir. Cuando aparece la guerra comercial, parece que lo fiscal ya no importa y la curva se mueve a partir de la guerra comercial. Cuando salen los datos de empleo muy positivos o muy negativos y la curva se mueve 10, 15 puntos básicos, parece que lo fiscal tampoco influye. Yo tiendo a pensar de que es un tema más de, importa mucho más cómo se mueve el mercado laboral, cómo se mueve la inflación, cómo se mueve la actividad económica y a partir de ahí qué premio uno esperaría o qué tasa uno estaría dispuesto a convalidar más allá de lo que pasa con el frente fiscal, que ya tiene un impacto, aumenta la deuda, aumenta la oferta y uno tendría a pensar, bueno, los bond vigilant que en algún punto aparecerían. Yo creo que es un tema relevante, no sé si está entre las principales variables a pensar a la hora de ver la curva soberana. Espectacular, Leo, la verdad, es muy interesante. Juan, perdón. Hablamos de tasas, hablamos de Reserva Federal, hablamos de la macro. Marcos mencionó el empinamiento de la curva. Te quiero preguntar, Tomás, en base a este contexto que estuvimos debatiendo recién, ¿qué oportunidades hay en renta fija? ¿Qué están viendo? Tenemos hoy tasas altas, buenas oportunidades de rendimiento, pero también tenemos mucho riesgo porque tenemos spreads muy bajitos. Para los que no, más o menos no están en el tema, spreads es el premio que te paga tomar un poquito más de riesgo, crédito, por así decirlo. Entonces, ¿cómo la estás viendo, Tomás? Gracias, Franco. Bueno, buen día a todos. Antes que nada, muchas gracias a la Fundación por la invitación. Suscribo en gran parte, o veo que por lo menos el view de PIMCO está bastante alineado a lo que comentaba Marcos y a lo que comentaba Juan. Compartimos mucho de ese punto de vista de lo que fueron comentando a nivel macro y a nivel mercado. Antes de meterme específicamente a responder tu pregunta, Franco, déjame decir que también estamos viendo cierta desaceleración en el crecimiento económico americano. Estamos viendo una posible presión inflacionaria de corto plazo en Estados Unidos cuando empieza a haber cierto pass-through del aumento de tarifas a precios, que por ahora mucho de eso no se vio. Creemos que la inflación core o núcleo va a aumentar en los próximos meses, pero creemos que va a ser un impacto de una sola vez. Probablemente el año que viene la tendencia de la inflación va a volver a ser a la baja, sin llegar al nivel objetivo de la Fed de 2%, pero en un nivel que creemos que es mucho más sano. Sumarle a eso también la mirada que tenemos respecto al déficit fiscal y a la deuda. Lo mencionaba Juan, un ratio de deuda sobre PBI de aproximadamente 120%, un ratio que se duplicó en los últimos 20 años, un déficit fiscal sobre PBI de entre 6 y 7 puntos. La mirada que tenemos en PIMCO o la proyección que hacemos para los próximos años es de un escenario en donde el déficit fiscal probablemente no tienda a mejorar,
sustancialmente. Entendemos que probablemente siga fluctuando entre 6 y 7 puntos del PBI, debido a que, por un lado, las tarifas obviamente juegan a favor de la recaudación, ¿sí? Pero hay otros elementos, un posible recorte impositivo que vaya a llevar adelante la administración de Trump el año que viene, que juega obviamente en contra de la recaudación, que creemos, digamos, que va a tener bastante incidencia, y también este One Big Beautiful Bill, como decía Marcos, que de corto plazo, para los primeros años, va a tener un impacto negativo en las métricas fiscales. Entonces, en este escenario de desaceleración en el crecimiento económico, una inflación que creemos que va a seguir con una tendencia a la baja, sobre todo el año que viene, nosotros sí creemos que la Fed va a tener incentivos para seguir con el ciclo bajista de tasas. Entendemos que probablemente para fines del año que viene se alcance esa tasa nominal neutral de 3%. Y en este contexto, cuando uno ve el mercado de renta fija, ve en primer lugar las tasas que ofrecen índices de alta calidad crediticia. Un índice de referencia es el Bloomberg US Aggregate, un índice de renta fija americana con bonos de alta calidad. Vemos que estamos partiendo de rendimientos cercanos a 4,5%. Entonces las tasas de partida en lo de más alta calidad son muy altas hoy en día. En segundo lugar, también lo que vemos es que si la inflación, de hecho lo tenemos analizado en PIMCO, un análisis histórico, que cuando la inflación es menor al 3,5%, la correlación entre la renta fija y el equity se torna negativa, que es lo que probablemente no vimos en el año 2022, el peor año en la historia para los bonos. ¿Cómo olvidarme ese año realmente? Bueno, ahí en junio del 22 tuvimos la inflación en Estados Unidos en 9,1%. Eso rompió la correlación negativa, una correlación positiva, y cayó todo. Bueno, nosotros en PIMCO creemos que en los próximos años vamos a estar en un escenario distinto, con una inflación mucho más controlada, en donde la correlación va a volver a ser negativa. Y en ese sentido, entonces, creemos que estamos ante un muy buen escenario para la renta fija. Dentro de la renta fija, ¿dónde vemos más valor? Y ahora, de nuevo, voy a suscribir parte de lo que comentó Marcos hace unos minutos. Cuando analizamos el riesgo de tasa de interés, sobre todo la curva de bonos del Tesoro de Estados Unidos, vemos que, bueno, entre el T-bill a un mes y el Treasury a 3 años, la curva está invertida, y entre el Treasury a 3 años y el Treasury a 30 años, la curva está normalizada, es decir, con una pendiente positiva. ¿Cuál es un poco la expectativa que tenemos en PIMCO? Bueno, si se cumple que la Fed efectivamente sigue con la reducción en su tasa de política monetaria, probablemente veamos el tramo corto de la curva comprimiendo, las tasas cortas bajando, y por otro lado el tramo largo no lo vemos bajando fuertemente, por lo menos si se da este escenario base de desaceleración económica sin recesión, ¿sí? Porque sí ahí creemos que el tema del déficit fiscal y de la deuda inciden en el tramo largo, le ponen, si se quiere, un cierto piso a las tasas largas. Entonces lo que estamos recomendando en los portafolios es, en primer lugar, por ahí tener un sesgo más hacia la renta fija que hacia el equity. En segundo lugar, dentro de la renta fija, cuando analizamos el duration o el riesgo de tasa de interés, el tramo medio de la curva, tanto en lo que es la curva americana como, por ejemplo, la curva en el Reino Unido o en Australia, que en varios portafolios estamos tomando posiciones ahí, porque lo que vemos es un posible empinamiento, como decía Marcos, también de la curva. En segundo lugar, cuando analizamos el riesgo de crédito, siempre todos los portafolios los analizamos en relación a una oportunidad relativa, ¿no? Analizamos los spreads de los distintos sectores de la renta fija. Como decía Juan Cruz, en algunos sectores estamos quizás en niveles de spreads que están en mínimos de los últimos 10 años, en lo que es el high yield, en lo que es el crédito corporativo investment grade también, muy similar. Entonces hoy en PIMCO nosotros vemos valuaciones y fundamentals más atractivos en otro sector. Es el sector de bonos respaldados por hipotecas que están garantizados por agencias federales americanas, los formalmente llamados Agency MBS, Mortgage Backed Securities, y también en el sector de
asset-backed securities de alta calidad o securitizados AAA. ¿Sí? Ahí vemos spreads que están por encima del promedio de los últimos 10 años, es decir, estamos ante evaluaciones muy atractivas, por eso privilegiamos esos sectores. También analizando los fundamentals, obviamente, de cada uno de esos sectores. El sector de real estate residencial o de housing americano nos parece que está sólido, nos parece que está con buenos fundamentals. Podríamos hablar un rato largo de por qué creemos eso. No los quiero aburrir tanto. Pero es ahí donde vemos más valor. Sobre todo, y para cerrar un poco la idea, históricamente uno tiene que pensar que el bono respaldado por hipotecas que está garantizado por las agencias, los agency MBS, se solían comparar o se suelen comparar con los bonos corporativos investment grade. Y lo que históricamente pasaba era que cuando uno se trasladaba o pasaba de un corporativo investment grade a un agency MBS, aumentaba, o sea, tenía una mejora en liquidez, tenía una mejora en calidad crediticia, ¿sí? Porque los agency MBS son AAA prácticamente, pero dejaba de lado yield, ¿no? Perdía yield, perdía retorno esperado. Hoy en día, y se ve esto ya desde el año 2022, que hubo cierta reversión y lo que notamos nosotros es que uno puede pasarse de un corporativo investment grade a un agency MBS mejorando calidad, mejorando liquidez, pero también mejorando yield, mejorando el spread. Entonces es ahí donde diría que PIMCO tiene la mayor convicción, recomendando renta fija, obviamente dependiendo de la curva, pero en términos generales tramo medio de la curva, y alta calidad crediticia. Y dentro de alta calidad crediticia, este sector de securitizados y de bonos respaldados por hipotecas. Espectacular. Marcos, ¿querías agregar algo? Sí, gracias. No, quería comentar, digamos, como economistas siempre estamos entrenados para mirar los riesgos, ¿no? Y quería comentar de un riesgo a una visión que yo creo que compartimos los tres bastante sobre el escenario económico y la implicancia en la decisión de inversión que esto tiene, que es el riesgo es que el impacto de las tarifas en la inflación, algo ya se está viendo, pero en realidad no tenemos una idea muy clara de cuál va a ser el impacto total de, como dije al inicio, un aumento de la protección muy grande, digamos, ¿no? Porque piensen que hay varios temas. Una es que muchas de las importaciones se dieron pre-aranceles, o sea, hay stocks altos, que hay lo que los economistas llamamos costos de menú. A las empresas en entornos inflacionarios bajos les cuesta inicialmente bajar precios, subir precios, pero llega un punto donde, digamos, esta restricción ya no la pueden sostener porque no ganan plata. Entonces, digo, hay un riesgo y lo otro es que cuando la gente vea que la inflación es 3 y no 2, ajustás que se te corran las expectativas de inflación, que es lo peor que le puede pasar a un banquero central. Entonces, mi punto es que el riesgo es que terminemos con una inflación por un tiempo más alta de lo que veníamos acostumbrados, que esto quede en el sistema, ¿sí? Y esto, fíjate vos que de corto plazo lo que está llevando es a la inversión en activos reales, que es lo que mencionabas del housing, ¿no? Fíjate lo que pasa con el oro, fíjate lo que pasa con el Bitcoin, fíjate con lo que pasa con el mercado inmobiliario. Entonces yo creo que esto es como un hedge natural que está tomando el mercado ante este riesgo inflacionario. Y, digamos, pensando ya con un tiempo, si esto ocurre y la inflación se vuelve, digamos, se mete en el sistema, el riesgo obviamente es que en algún momento venga una Reserva Federal y tenga que combatir esto con tasas altas, digamos, ¿no? Esos son los dos riesgos que yo veo. Inicialmente me parece a mí un riesgo muy grande que tiene todo este escenario económico el cual compartimos, es que las expectativas de inflación se desanclen y eso genera una inflación que no puede volver no puede bajar, ¿sí? Como esperan la mayor parte de los bancos de inversión, etcétera, no baje el año que viene, se quede ahí alta y eso en definitiva, en ese sentido, con los activos reales estamos más protegidos. Excelente. No quiero pasar al siguiente tema antes de preguntarte. Me interesa saber tu opinión sobre lo que estuvimos hablando recién del tema de sustentabilidad de deuda. Mencionaste el empinamiento de la curva, se mencionó tasa real. ¿Vos crees que vamos a un mundo estructuralmente de tasas reales más altas con todo este tema de los problemas fiscales y la inflación pegajosa, por así decirlo? A ver,
Lo que me parece que ya está bastante claro es que no vamos a volver al mundo de tasas cercanas a cero que vivimos gran parte de este siglo, ¿no? Me parece que ese mundo no vuelve. ¿Dónde se van a estacionar? No me queda tan claro, pero no vamos a volver al mundo donde la Fed tiene tasas de 1, 1,5, las tasas largas, no sé, los bonos treasuries estaban, en la época de Macri estaban 1 y algo, ¿no? El 10 años. Ese mundo ya se fue. Imagínate que yo arranqué profesionalmente en el mercado por allá por 2000, después de la crisis 2008, y la verdad que nunca estuvimos acostumbrados a ver este nivel de tasas. Ni decirte, mira, un treasury te paga 2% real, así que podés quedarte ahí tranquilo y no... Pero bueno, entiendo que eso, como en todo, a cada variable financiera le corresponde algún fundamental o alguna problemática detrás. Bueno, y en este caso es más o menos lo que estamos debatiendo, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que ese mundo para mí definitivamente no vuelve, es el mundo del Great Moderation, donde tuviste todos los efectos, digamos, acumulados de los bancos centrales habiendo domado la inflación a lo largo de mucho tiempo, de un gran exceso de ahorro en Asia. Yo creo que no volvemos ahí. En cuanto a la deuda, bueno, de nuevo, la deuda, digamos, claramente tenés un sendero de deuda no sustentable en el mundo. Entonces, ¿en qué momento eso genera alguna crisis? No lo sé. A mí me cuesta igual tomar, uno mira las proyecciones del Congressional Budget Office, donde vos ves la deuda crece, me cuesta tomarlos, digamos, demasiado en serio. Les voy a contar una anécdota de por qué. Cuando estaba haciendo el doctorado hice 2 veranos en Goldman Sachs y me acuerdo en uno de los veranos aparece un research publicado que lamentablemente, no digo sacar foto porque en esa época, estoy hablando hace tantos años que no teníamos celular con cámara. ¿Cómo no le saqué una fotocopia? El título del piece era The Disappearance of the Public Debt. Te estoy hablando época post-Clinton, cuando se hace la consolidación, Bush y Clinton hacen la consolidación fiscal, la gente se olvida, pero estaba desapareciendo el bono de 30 años. Creo que llegó a desaparecer el bono de 30 años y se hablaba de que si se sostenía ese sendero fiscal, básicamente iba a también desaparecer el 10 años. La gente estaba preocupada porque iba a desaparecer el benchmark del mercado que era el de 10 años, imagínate. Entonces me cuesta tomarlo demasiado en serio, pero sí lo que uno ve es, con los datos de hoy, son proyecciones que a la luz de lo que vimos que ocurrió en Inglaterra, con lo que se llama el least trust moment, de decir que en algún momento tengas algún problema. ¿Y cuándo se va a dar eso? Yo creo que, no me acuerdo quién de ustedes lo dijo, pero estoy totalmente de acuerdo, creo que el momento de saber eso es cuando eso se combine, el flujo de noticias cuando se combine con un evento más grande de la macro. Cuando digan, bueno, no, la economía está en recesión y además tenés esta deuda, tenés que hacer un ajuste fiscal que te va a llevar a más recesión, o sea, una especie de lo que vivimos muchas veces los argentinos. Creo que ahí es cuando podemos ver un problema de deuda. Pero, de nuevo, como economista, pensar un déficit fiscal tan alto, aunque seas el centro financiero del mundo, me parece a mí que es una receta para algún momento tener un problema, a menos que pase algo, como digo, que no lo vemos hoy, como no veíamos que la deuda no iba a desaparecer, en el año 2000 te estoy hablando, que cambie esa dinámica, pero la dinámica actual es un tema que, combinado con alguna crisis de desaceleración, yo diría, de la economía, puede generar un problema. Podemos usar las palabras que usa el FMI cuando dice es sustentable, pero no con alta probabilidad. Para no matarte, digamos, pero no se quieren quemar. Bueno, estamos bien de tiempo igual, me parece. Déjame, Franco, sumar un par de comentarios a estas discusiones que me parecían interesantes. En primer lugar... Buenísimo, yo me quedaría 10 horas acá hablando, pero... Tomás recién decía que ellos priorizaban desde PIMCO tal vez la renta fija respecto a la renta variable. Y déjame decirte que yo hace 1 o 2 años que vengo con el mismo discurso, porque la realidad es que con estos niveles de tasas uno pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué premio me tenés que dar para yo asumir más riesgo? Bueno, hace 2 años en el trabajo me vienen pegando justamente por eso, porque el S&P subió 25% los últimos 2 años, pero este año creo que tenemos razón, porque al menos en el relativo, si uno mira la volatilidad que tuvo el S&P, si uno mira el retorno total que entregó el S&P en lo que va del año, que debe estar alrededor del 13%, contra una deuda de largo plazo, que debe haber tenido un retorno total entre 5 y 8%, bueno, ese retorno ajustado por riesgo creo que este año nos dio la razón. Pero bueno, veníamos perdiendo mucho. Quería comentarte que yo estaba bastante alineado con esa idea. El otro punto que hablas de las tasas reales.
Uno, y también lo comentaba recién Tomás, uno toma decisiones de inversión siempre pensando en este costo de oportunidad. La tasa real está íntimamente relacionada con la productividad. Si vamos a un mundo con una revolución tecnológica, con una revolución de la productividad, y eso aumenta el crecimiento económico, es esperable que haya tasas reales más altas y por lo tanto, como dice Marcos, que los próximos 10, 20 años tengamos tasas mucho más altas que los 20 anteriores. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Marco. O sea, eso sería un buen, digamos, un buen argumento positivo para la economía, por así decirlo. Y para los que manejamos renta fija, Ni mejor hablar. aún, porque la verdad que en los últimos 15 años estábamos desaparecidos. Pero respecto de eso, y como para cerrar un poco la idea de esto del posicionamiento en la curva, un poco anclado en esto de que la Reserva Federal ve una tasa neutral de largo plazo de 3%, que obviamente eso tiene detrás de fondo un crecimiento económico y demás, que eventualmente lo podría ir ajustando. De hecho, la Reserva Federal hasta hace 2 años esa tasa la ponía en 2% y la subió a 3%, con lo cual vio un crecimiento, una aceleración, un mayor premio de tasa real. El punto es que anclado en esa tasa nominal de 3% y un poco en lo que puede ser el crecimiento económico hacia adelante, descontado en precios, yo hago un análisis que a mí me da que la tasa de 10 años neutral de largo plazo debe estar entre 4 y 4,5. Hoy está en 4,10. Entonces lo que yo pienso es, creo que hay más presiones estructurales a que la tasa suba antes de que baje. Y eventualmente yo estaría dispuesto a estirar duration si mi view fuera de que Estados Unidos va a desacelerar o entrar en recesión. Pero en estos niveles no sé si si no tengo tanto entusiasmo por estirar duration. Ahora, lo que sí me gusta, lo que sí quisiera evitar es la parte media de la curva, porque ahí es donde yo veo al mercado que está con una expectativa mucho más optimista respecto a la cantidad de bajas de la Reserva Federal. Y eventualmente, si la inflación acelera, tal vez ese path que hoy pone en precios el mercado no se pueda llegar a convalidar. La tasa forward de 5 años, dentro de 5 años, está en 4,60. Con lo cual, a mí lo que se dice la panza de la curva, me parece que es la parte que está más sobrevaluada de toda la curva y es la que yo evitaría. Hoy me posicionaría corto, preferiría esperar estas tasas cortas antes de estirar duration, y si eventualmente las tasas largas vuelven a subir y hay un punto de entrada más atractivo, estaría dispuesto a estirar duration. Espectacular, Leco, gracias. Bueno, no descanses el micrófono, que también quiero conocer tu opinión sobre la renta variable, ¿no? Este año pasó algo medio curioso, o por lo menos que no venía pasando en los años anteriores, y es que por primera vez se cuestionó un poquito, pero fue poquito porque duró poco, la verdad, la famosa excepcionalidad americana, ¿no? Tuvimos el Liberation Day, tuvimos una baja en los mercados terrible. Lo que parecía que se llevaba todo puesto, que era las 7 magníficas, todo lo que es la narrativa de la inteligencia artificial, las acciones relacionadas a eso, parecía que aflojaban y el mundo empezaba a rotar un poco carteras hacia países un poco más olvidados, tipo Europa, Japón, y se hablaba del fin de la excepcionalidad americana. Bueno, eso después del Liberation Day pasaron unas semanas y el mercado hizo un rebote en B, llegaron los balances. La verdad que las 7 magníficas, por algo les dicen 7 magníficas, es una máquina en generar caja, son las empresas con los mejores márgenes, las más innovadoras, las con mayor potencial. Y ese relato de la excepcionalidad americana medio como que quedó un poquito atrás. Aún así, si vemos un gráfico de year to date, o sea, desde el principio de año hasta hoy, vemos que han recuperado ciertas posiciones que venían muy vapuleadas, mercados como por ejemplo el japonés, el alemán, que tuvo con todo esto de los incentivos y un poquito de fortaleza del euro, entiendo, recuperó un poco. Pero ¿cómo estás viendo, digamos? ¿Hay algún sector que te guste más que otro? ¿Algún país que te guste más que otro? ¿Ves esta tendencia de tratar de, bueno, emergentes también, no lo mencioné, pero también viene recuperando terreno bastante firme? ¿Ves esta tendencia a igualarse un poco o a recuperar terreno perdido contra lo que fue el boom de Estados Unidos? ¿O vos pensás que volvemos a la normalidad, por así decirlo? Bien, se me ocurren básicamente 3 cosas principales como para decir sobre el tema. Primero, abordar el tema de la excepcionalidad norteamericana. Esto de que si uno mira los retornos de Estados Unidos y las diferentes regiones desde 2010 hasta este año,
el S&P generó un retorno total sin dividendos de más de 400%. El segundo lugar lo tiene Japón, 80%. Entonces, la excepcional norteamericana hizo que Estados Unidos generara retornos 5 veces superiores al de todos los demás países. Y esto se dio básicamente por dos factores para mí. En primer lugar, porque Estados Unidos fue la economía desarrollada que más creció desde la crisis financiera global hasta acá. Y obviamente crecimiento económico, más ganancias, las compañías son mucho más atractivas. El segundo factor es que el dólar se apreció. Desde la crisis financiera global hasta acá, o hasta por lo menos hasta 2022, el dólar tuvo un rally fenomenal contra el amplio espectro de monedas. Eso hizo que se amplificara el retorno en dólares de Estados Unidos respecto de los demás países. ¿Qué estamos viendo este 2025? Que se está dando vuelta a eso. La depreciación del dólar, por supuesto que hace mucho más atractivo todas las inversiones en moneda local fuera de Estados Unidos, ya sea renta fija o renta variable. Vos hablabas de Europa, o emergentes, Latinoamérica. Lo que fue este año Brasil, Chile, Colombia, creo que nosotros en Schroders seguimos 7 regiones, creo que la región que más subió este año en dólares ha sido Latinoamérica, básicamente porque más del 50% del índice es Brasil, pero también hay algo de México, Chile, Colombia, y ha sido la región más ganadora por este doble factor. Vos hablabas del euro, creo que al principio, el real brasilero, al principio estaba 6.20, hoy está en 5.30. Toda esa apreciación de moneda le dio una muy fuerte suba a todos los activos en moneda local. Entonces, la excepcionalidad norteamericana se puso a prueba, ese es mi primer punto y estamos todos de acuerdo que es lo que pasó. Ahora el punto es, y es el segundo punto que yo quería dar, si hay una revolución tecnológica de la inteligencia artificial, ¿quién va a ser la economía que más va a aprovechar ese crecimiento? ¿Estados Unidos o el resto del mundo? Y probablemente Estados Unidos con las 7 magníficas. Entonces, esa excepcionalidad norteamericana que se está poniendo a prueba en 2025, tal vez siga poniéndose a prueba si es que sigue la debilidad del dólar, que yo tengo mis dudas, porque obviamente crecimiento económico, tasas y moneda van de la mano en tándem. Me cuesta pensar que el dólar se siga depreciando a largo plazo, pero es difícil de saberlo. Pero en tal caso, los próximos 10 años, si la inteligencia artificial logra generar gran parte de las expectativas puestas hoy en precio, me cuesta mucho pensar que Estados Unidos quede relegado a las demás economías. Ahora, y el tercer punto que yo quería decir es, el gran atractivo que hay fuera de Estados Unidos son las valuaciones. Por supuesto que no hay la misma cantidad de analistas que miden a Estados Unidos que a otros países, con lo cual es difícil pensar si los ratios son comparables o igualmente robustos. Pero dicho esto, el S&P cotiza casi 23 veces las ganancias de los próximos 12 meses. Brasil 9, Chile 11. La gran mayoría, o mejor dicho, por lo menos todos los países que yo veo en términos de este ratio, que son arriba de 30, todos cotizan por debajo de lo que cotiza Estados Unidos en términos de price earning y por debajo incluso relativo a Estados Unidos en términos históricos. O sea, si históricamente han cotizado con un descuento de 3 o 4, están con mayor descuento. Entonces, el mayor atractivo que está fuera de Estados Unidos son las valuaciones. Pero de nuevo, a mí me cuesta mucho comprar la historia de crecimiento de Europa y de Japón cuando tienen problemas demográficos que hoy Estados Unidos está teniendo a partir de la inmigración, pero que a largo plazo no parece que vaya a tener con temas de natalidad como sí tiene Japón y Europa. Entonces, pensando en el corto plazo, si sigue la depreciación del dólar, hay valuaciones atractivas fuera de Estados Unidos. La renta fija en moneda local este año ha tenido un retorno total en los índices alrededor de 15%. Realmente han sido las grandes ganadoras dentro del universo de renta fija, moneda local y emergente en moneda dura han sido las dos grandes ganadores. Hacia adelante tal vez haya espacio para que eso siga dando retornos porque todavía tenemos tasas reales muy altas. Por ejemplo, el caso de Brasil. Brasil, piensen que tiene una inflación interanual aproximadamente de 4,5-5% y una tasa de política monetaria de 15%. Con lo cual ese spread de tasa real es muy atractivo con una moneda que ya ha hecho gran parte de una apreciación, por lo cual, insisto, a mí me cuesta pensar hacia adelante si va a seguir la debilidad del dólar. Pero si ese fuese el caso, las valuaciones lucen mucho más atractivas a Estados Unidos y tal vez haya algo en el corto plazo para aprovechar. De largo plazo, creo que soy
comprador de San Pete siempre, pero es otra historia. Hablando, bueno, justamente hablando, dándome ese pie y viendo que nos quedan no tantos minutos, vamos al ping-pong de Asset Allocation, hablar un poquito de portafolios, decantemos todo esto que estuvimos hablando. Yo creo que a la gente le encanta esta parte porque es lo más concreto y lo más al grano. A ver, si vos tuvieses una cartera de $100.000, ¿cómo la distribuirías en grandes cajones? No estoy pidiendo que, como les digo, que me encuentren el próximo Google ni nada de eso, pero dígame, bueno, ¿sería más conservador? ¿Sobreponderaría renta variable? ¿Subponderaría renta fija? ¿Cómo la están viendo? Arranco en este orden, cosa de no arranco por vos, Marcos. La idea es que sea bien debatido, un ping-pong, nos quedan pocos minutos, así que... No, te lo voy a responder así. En deuda de Estados Unidos yo prefiero estar en la parte corta también. Equity, prefiero emergentes y europeo en este momento por un tema de evaluación. También soy, largo comprador del S&P, pero no en estos momentos. Después me parece que en deuda, más allá de lo que mencionabas interesante, digamos, del mercado de Estados Unidos, de mortgage-backed securities, etcétera, creo que hay que buscar historias con lindo alfa y en ese sentido, bueno, obviamente mirar Argentina, puede ser Argentina, Ecuador, los países, digamos, de high yield, de mercados emergentes, me parece que pueden ser lindas historias como para mirar, porque es donde puedes tener un diferencial grande, un alfa grande. Y bueno, me parece que básicamente eso. Equity de Latinoamérica creo que va a seguir sostenido. No es solamente un tema de moneda, sino es un tema de cambio político. Se están anticipando, viene cambio político muy probablemente en Brasil. Ahí está un poquito más en duda porque Trump lo está ayudando a Lula al final de cuentas, pero viene cambio político en Chile, viene cambio político en Colombia. Entonces me parece que el mercado se está anticipando a eso. Entonces el equity de Latinoamérica me sigue gustando a pesar del rally. Bueno, en el caso de PIMCO les puedo contar un poco cómo tenemos los portafolios, modelos, si se quiere, hoy en día. Como medio anticipé antes, estamos nosotros subponderando en este momento equity por algunas cuestiones, desaceleración potencialmente en el crecimiento económico, no solamente en Estados Unidos, sino en otras regiones también, a través de un enfriamiento del consumo y algunas cuestiones más. Estamos sobreponderando renta fija. Dentro de lo que es el mundo de renta fija, algo que deslizamos, pero me gustaría marcar un poco más enfáticamente, es que creemos que hay que levantar un poco la mirada, digamos, de Estados Unidos y entender que hay oportunidades en renta fija a nivel global. Estamos, como dije antes, tomando ya hace tiempo posiciones en renta fija del Reino Unido y de Australia, por ejemplo. Australia es un soberano de alta calidad con muchas mejores métricas fiscales que varios otros países desarrollados. También estamos con posiciones tácticas en renta fija emergente, por ejemplo, en lo que es Brasil, por la tasa real en reales muy atractiva que comentó Juan hace un momento, pero también, por ejemplo, estamos haciendo carry trade en India, ¿sí? Y como comenté, bueno, también el tema del duration, sí entendemos el atractivo del tramo corto de la curva, pero creemos que es momento de empezar a extender un poquito duration. Y cuando digo un poquito es probablemente salir del mundo T-bill o money market o instrumentos ultra short, extender un poco duration sin irse tampoco muy largos por estos riesgos que comentamos anteriormente. Y finalmente, también agregar activos reales a los portafolios. Dentro de lo que es activos reales hay un universo muy grande. Uno tendrá una mayor o menor convicción en lo que es el mercado de real estate, en el mercado de bonos que ajustan por inflación, los TIPS, por ejemplo. Algo de alternativos. Algo de alternativos. Que es un poco lo que venimos recomendando en PIMCO. Obviamente la historia de alternativos en esta región está todavía un poco más... es más joven, por así decirlo, pero sí creemos que hay que tener una mayor diversificación en los portafolios porque hay que enfocarse en portafolios que tengan activos que estén con baja correlación entre sí para poder ajustarse un poco a este mundo con las dos palabras que más se pusieron de moda en los últimos años de la pandemia, que son
incertidumbre y volatilidad. Entonces, tener portafolios flexibles y diversificados nos parece que es clave. Partiendo más de un análisis capaz un poco algo más top-down y volviendo a lo que dijimos antes, creo que hoy tendría mayor ponderación renta fija respecto a renta variable. Si uno piensa el típico portafolio modelo de 60-40, a mí me gusta decirlo, bueno, yo hoy estoy más para 40-60, tratar de darle mayor ponderación a la renta fija aprovechando este nivel de tasas que son un poco más atractivos. También en este contexto donde las valuaciones lucen tan altas, trataría de mejorar la calidad crediticia de las carteras. Si el benchmark de una cartera es ser investment grade, bueno, tratar de tener algo de mejor calidad incluso. Si es high yield, tratar de buscar algo más atractivo. Por supuesto que hay historias particulares, como mencionaban, de que tal vez Argentina puede llegar a dar algún alfa en este contexto, bueno, obviamente con las fuertes noticias que tuvimos este año. Hay algunos, pero en general esos instrumentos o esos países o esas estrategias terminan siendo una porción bastante más chica de los portafolios. Y como decía antes, si algo ha tenido mucho atractivo este año ha sido la deuda emergente en moneda local, y creo que todavía en este proceso de normalización de tasas, especialmente en Brasil, que este año en lugar de bajar estuvo subiendo, hay espacio para que eso todavía agregue algo más de alfa en las carteras. Y por último, algo que no se mencionó, pero sí como para ponerlo sobre la mesa, yo no soy un experto en el tema, pero a mí el oro en estos valores ya un poco de vértigo me da. En términos reales está en los máximos desde la salida del patrón oro, con lo cual digo, bueno, ¿cuánto más espacio tiene para subir un activo que en esencia no genera flujo? Y acá Leo me va a matar porque yo sé que Leo lo escucho mucho y él habla de que el oro se está anticipando a la debilidad de las demás monedas y obviamente por ahí tal vez venga el atractivo. Pero yo veo las proyecciones de los bancos que hablan de que puede llegar a 4.000, a 5.000 y yo por lo menos del tren del oro me bajé en 3.000, así que me bajé hace un montón. Por eso digo, yo no soy un experto, no doy recomendaciones en el sentido de si está caro o barato, pero sí que en esto de sumar diversificación a las carteras, algo de oro hay que tener. Si una cartera modelo estándar tiene 10% en oro, bueno, tal vez yo tendría 5, pero no dejaría de tener un activo que tiene una correlación negativa con los demás y sobre todo si vamos a un contexto de inflación más alta, ya vimos lo que pasó en 2022, bueno, el oro en ese contexto fue un gran ganador, entonces mejor aprovechar la situación para diversificar un poco. Espectacular, Leco, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Espero que se hayan llevado buenas ideas, espero que la hayan pasado bien, yo la pasé bárbaro acá. Dentro de un rato viene el panel de, lo estoy viendo justamente también a Leo acá, le toca el panel de Argentina. No debe haber pasado nada en Argentina en estos días, ¿no? Así que seguramente va a tener un panel mucho más tranquilo. Así que bueno, nada, les agradezco a Fundación 180 por la invitación, espero vernos el año que viene. Fue un placer enorme, un aplauso para los panelistas que fueron espectaculares.